Sean bienvenidos al curso Metodologías Activas para la modalidad virtual y mixta. Estamos en el cuarto módulo, denominado Storytelling. En este módulo buscaremos que los participantes logren entender la narrativa como una estrategia innovadora aplicable a la educación para generar aprendizajes esenciales. Para ello se exponen formas de conectar a través de historias con los estudiantes y hacerlas mucho más cercanas, posibilitando la transmisión de información, conocimientos, valores o puntos de vista a los estudiantes. También se muestra estrategias para desarrollar las habilidades narrativas de los estudiantes, habilidades que les sirven para desarrollar las capacidades comunicativas, creativas y de autoconfianza necesaria para desenvolverse efectivamente en este siglo XXI. El contenido que trabajaremos en este módulo comprende el storytelling y sus elementos, los relatos digitales, el uso de los relatos digitales en el aula y un caso práctico. El storytelling y sus elementos. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos venimos contando historias, cuentos y leyendas sobre actos de valentía, amoríos y cualquier otra temática. Estas historias pueden ser reales o ficticias, pero queda claro que desde siempre tenemos la necesidad de comunicarnos con nuestros semejantes de la mejor forma posible. De hecho, no existe ni ha existido jamás un pueblo sin relatos. Por todo esto, el storytelling es un factor que nos acompaña en cualquier proceso comunicativo y es usado como una metodología activa. Así, el diccionario de Oxford define que el storytelling como la actividad de contar o escribir historias. El storytelling se basa en la creación y narración de historias dirigidas a un fin. Su principal ventaja radica en que la narración y su funcionamiento es familiar para todas las personas y tiene una demostrada capacidad para transmitir información y ejemplificar la aplicación de conocimiento. Así, analizamos la capacidad comunicativa del storytelling y veremos que logra entablar una conexión emocional entre el que cuenta la historia y su público, captando la atención, logrando desarrollar interacciones recíprocas y facilitando el entender del mensaje. Además, un mensaje transmitido como historia tiende a perdurar en el tiempo en la memoria del receptor. Un relato se adapta a las necesidades comunicativas, por ello su enorme versatilidad para llevarlo a nuestras aulas. La estructura de una narración se divide en tres partes y son: 1. El planteamiento o introducción, en el cual se introducen los personajes y se sitúa al receptor dentro de la historia. Como segunda parte está el nudo, en el que se establece el conflicto que se enfrentarán o al que se enfrentarán los personajes. Posee un punto álgido o de inflexión que supone un punto crítico de la historia. Y una tercera parte, el desenlace o final, en el que se soluciona el conflicto y finaliza la historia que estamos contando. El storytelling tiene 4 elementos básicos, que son el mensaje, el conflicto, los personajes y el argumento. Estos elementos pueden variar o ser aplicados de manera distinta dependiendo del receptor, del contexto o la situación en el que se cuenta la historia, donde el mensaje trabaja como el tema central a lo largo de toda la historia. De preferencia debe ser uno solo para no confundir al receptor y éste pueda entenderlo a través de la historia. Como segundo elemento tenemos al conflicto, que está ligado a la naturaleza humana, pues evitamos situaciones desagradables y sentimientos de estrés o ansiedad por naturaleza. Es por esto que si nos enfrentamos a algún conflicto, intentaremos resolverlo para volver a un punto de equilibrio. El tercer elemento son los personajes, donde en una estructura clásica, por ejemplo de un cuento de hadas, encontraremos un héroe que persigue una meta y cuenta con el apoyo de uno o más personajes. También tiene un adversario, el cual puede ser también un villano que intenta algo contrario a nuestro héroe, estableciendo así el conflicto.
Además, puede existir un benefactor y un beneficiario junto a los anteriores. Cada personaje cumple una función y tiene un papel en la historia. El argumento es el cuarto y último elemento. El argumento es el conjunto de acciones que realizan nuestros personajes en el desarrollo de la historia, dispuestas también en un orden cronológico. Por ejemplo, había una vez un señor que hizo esto y luego aquello y después esto otro y al finalizar pasó esto. Con la progresión del conflicto se llega al punto de no retorno, donde el héroe debe tomar una decisión de la que dependerá el devenir de la historia. Por último, sobre el final de la historia, se puede decir que la mayoría tiene un final positivo que restablece la armonía, pero esto no siempre puede ser de esta manera. Cuando aplicamos el storytelling en el aula, la podemos usar de dos formas. Para nuestras clases expositivas, buscando explicar o motivar, y también para que los estudiantes aprendan a organizar una exposición de un tema o un trabajo que ellos han realizado, reforzando la comprensión del mismo. De esta manera, cuando el docente es el narrador, la metodología busca que el docente pueda contar una buena historia, lo cual contribuye a captar la atención de los estudiantes y a mantener su interés. Así se contribuye a la motivación y el interés por el contenido, además de que ayuda a explicar conceptos y a que los estudiantes los recuerden, logrando que las historias contribuyan a la construcción de aprendizajes significativos. No es una estrategia específicamente de la enseñanza virtual o mixta, pero puede adaptarse a estas necesidades. El docente, como narrador, puede seguir 5 pasos. Primero, preguntarse ¿a quién? La pregunta busca que el docente elabore o conozca el perfil del estudiante. ¿Quiénes son tus estudiantes? ¿Cuáles son las películas y las canciones que más les gustan? ¿Cuáles son sus objetivos e intenciones en el curso? ¿Qué aspiraciones o frustraciones tienen en su vida? El segundo paso es pensar en qué decir, reflexionando sobre el contenido y definiendo la línea argumental de la narración. Decidido qué narrar, se debe buscar una historia que sintonice con los estudiantes, es decir, pensar cómo se guiará a los estudiantes en un viaje motivador, logrando captar su atención de inicio a fin. Una buena idea es construir un storyboard. El storyboard es un guión gráfico que está compuesto por un conjunto de ilustraciones presentadas de una manera secuencial y cronológica, con la finalidad de guiar visualmente una historia como si fuera una película. Esta técnica ayuda a organizar la presentación secuencial, priorizando las escenas más importantes. Una recomendación es, si somos novatos, apostar por modelos consagrados, como por ejemplo el modelo del viaje del héroe. Partimos, por ejemplo, por el problema y presentamos a nuestro héroe. Describimos los problemas que tiene este héroe, mostramos los pobres resultados que consigue al inicio. Seguimos con la solución, lo que nosotros ofrecemos dentro de la historia, pasos que el héroe debe seguir, los resultados que el héroe obtiene. Asimismo, finalizamos con los beneficios, de tal manera que podamos contar cómo la vida mejora tanto del héroe como de sus amigos, cómo la vida es de mejor para nuestra organización, para nuestra familia, para nuestra escuela a través del mensaje, cómo la vida es mejor para nosotros. Como siguiente paso, practicamos cómo narrar. Al compartir una narrativa con los estudiantes, podemos ser narradores, observadores, es decir, narramos en tercera persona, o narradores protagonistas, en primera o en segunda persona. Otro elemento es el peso, la velocidad y la dirección de nuestra voz y los gestos que acompañan a nuestra narración. Finalmente, buscamos recursos que nos permitan mostrar una serie de imágenes y hablar sobre ellas a medida que aparecen, con el objetivo de despertar interés estético o visual en nuestros estudiantes. Hacer la demostración de un producto o material que hayamos creado, con el objetivo de dar una sensación de posibilidad a nuestros estudiantes, o describir la visión o idea de un proyecto que sea sostenible en el futuro, con el objetivo de que los alumnos se interesen por estas ideas. Para apoyar estos 5 pasos, tenemos 4 claves para ser un buen storyteller o narrador dentro del aula. En primer lugar, definir el propósito comunicativo.
Lo primero que debemos determinar a la hora de aplicar el storytelling es el objetivo que se quiere alcanzar. Y nos preguntaremos, ¿deseo construir confianza con mis estudiantes? ¿Deseo dar a conocer información, mecanismos de funcionamiento o las características de un determinado contenido o materia? ¿Deseo animar al estudiante a adoptar ciertas actitudes, procedimientos o soluciones que demanda una competencia del Currículo Nacional de Educación Básica? La segunda clave es elegir la historia y al protagonista adecuado. Una vez que tengamos en claro qué queremos comunicar y qué efecto deseamos producir, debemos elegir la historia apropiada para alcanzar esos objetivos, preguntándonos qué historia o anécdota ejemplifica bien el mensaje que deseo transmitir, qué experiencia que he vivido o de la que he sido testigo ilustraría mejor el punto que me interesa resaltar, cuál ayudaría a conseguir el efecto que estoy buscando. Podemos usar historias de triunfo o éxito, historias de tragedia o fracaso en las que los protagonistas no logran el éxito pero aprenden una lección, o historias de tensión donde se muestran dilemas morales, o historias de transición o mejora. Respecto al protagonista, debemos pensar si el relato tiene al protagonista adecuado. Los oyentes pueden identificarse con él de alguna manera. Se debe escoger un protagonista que se parezca de algún modo a nuestros estudiantes o que resulte cercano a sus experiencias. Como tercera clave, debemos enriquecer la narración con un lenguaje sensorial. La magia de la narración despierta en la mente de los oyentes sensaciones y recuerdos procedentes de otros sentidos, aparte de la vista, como el oído, el olfato y el tacto. Este efecto se consigue ofreciendo una cantidad prudente de detalles gracias a la descripción de ambientes, personajes y a la narración de acciones, porque al dar detalle invitamos al oyente, a nuestro estudiante, a imaginar y creer en lo que estamos diciendo. Podemos usar palabras, gestos, sonidos o imágenes que ayuden a entender mejor el contexto en el que se produce la historia y que nos revela el carácter y la motivación de nuestros protagonistas, o que muestren la gravedad de los problemas, también la magnitud de los cambios que se van a alcanzar al final del relato. Como cuarta clave, debemos escuchar y cultivar la empatía. La narración de historias no se desarrolla en una sola dirección, no se limita a la transmisión de un mensaje del narrador al oyente, ni concluye cuando el relato llega a su fin. Por el contrario, implica una interacción dinámica en la que los roles de narrador y oyente pueden alternarse. A menudo desemboca en conversaciones ricas que permiten profundizar en los significados que las historias tienen. El storytelling no es un discurso que dictamos, sino es comunicación, algo que vivimos. Si el camino que elegimos es convertir al estudiante en un storyteller o narrador, entonces buscamos ayudar al estudiante a que cuente una buena historia sobre lo que está aprendiendo o conociendo, y desarrolle habilidades de expresión oral y escrita, también seguridad emocional y habilidades sociales. Usar el storytelling permite combinar la creatividad, el uso del lenguaje con el aprendizaje en la variedad de asignaturas de nuestro Currículo Nacional de Educación Básica. Debemos entender que en este caso el storytelling tiene una riqueza y un uso más difundido en el área de comunicación. Puede ser usado en otras áreas también como complemento de otras metodologías y técnicas. Los estudiantes aprenden a ser narradores interpretando piezas de ficción y no ficción como una forma de interiorizar el lenguaje, la estructura y enriquecer el contenido sobre las asignaturas. Los pasos que debemos seguir para trabajar el storytelling con los estudiantes son realizar actividades de introducción a la narración como la práctica de rimas, trabajo con cuentos, teatro y poesía. Luego de estas experiencias se pasa al contar, donde el estudiante sigue un ciclo que consiste en escuchar al profesor, elaborar un mapa del cuento o esquema visual con puntos clave de la historia, señalar hitos para enriquecer la historia y también contar la propia versión. Luego de esto se enriquece con otras lecturas sobre historias o cuentos, también sobre otras áreas. Seguidamente el estudiante profundiza sobre la temática trabajada en clase
y puede señalar qué giros o formas puede darle a la historia, remezclando su conocimiento con la historia y generando nuevas historias. Las TIC pueden ser un aliado para crear otras versiones o formas de trabajar la historia y compartir el producto. Y finalmente se espera que el estudiante pueda usar el storytelling según sus necesidades comunicativas en este siglo XXI. El proceso de trabajo en el aula pasa por 3 etapas en su madurez de trabajo con los estudiantes. La primera etapa de imitación, donde nuestro estudiante aprende a contar una historia que conoce manteniendo la historia más o menos igual. La segunda etapa es de remezcla, donde el estudiante cambia la historia hasta cierto punto con nuevos escenarios, personajes, eventos o resoluciones en base a lo que lee o a su experiencia. Y la tercera etapa es de invención, donde el estudiante inventa su propia historia. Dentro de las herramientas que usaremos, tenemos a la matriz de la trama que nos proporciona indicaciones para crear historias que funcionen bien. Al principio, la historia generalmente necesita un escenario, un personaje y un problema o dilema central. Para ello usaremos las 3 primeras casillas que son dónde, quién y qué. Luego podremos revisar los obstáculos, los reversos, retrocesos del héroe, los ayudantes, la forma de solucionar el problema, el final y los aprendizajes logrados. Esta matriz puede utilizarse para crear, analizar e improvisar historias destacando los principales elementos que necesitan para el desarrollo de estas historias. Otra consideración que debemos tener son los géneros literarios para usar el storytelling en los cursos. Estos géneros son la narrativa, como las novelas y los cuentos. Podemos usar también la poesía, trabajando rimas, adivinanzas y cantos. El teatro, podemos abordar el género dramático en el storytelling, distinguiendo entre comedia, el drama y la tragedia. Pero su uso no se circunscribe al área de comunicación. Podemos emplear la metodología para apoyar cualquier materia de nuestro currículo nacional, donde el proceso a seguir sería introducir un tema científico, investigar sobre el tema y finalmente crear una historia. Podemos también emplearlo para realizar un juego de roles, analizar las acciones desarrolladas y crear una historia. También podríamos realizar una investigación sobre la parte histórica o social y crear una historia que exponga los resultados obtenidos. También podríamos presentar una historia que genere un reto, investigar o actuar sobre ese reto y crear una historia para exponer los resultados obtenidos. Para trabajar los contenidos de las asignaturas o cursos, podemos, en primer lugar, insertar el contenido en la historia. Este es el método más obvio y el primero que consideramos al pensar en el storytelling. Se puede lograr una verdadera narrativa completa y ambientada, con personajes, obstáculos, conflictos y una jornada bien definida para transformar al protagonista e insertar los contenidos de la asignatura dentro de esa historia. Al usar esta estrategia, debemos demostrar cómo hacer una narración para que los estudiantes puedan aprender mirando. Para ello, debemos contar a la clase una historia y luego demostrar cómo crear juntos un mapa simple de la historia y cómo insertar el contenido aprendido en esa historia. También luego organizar a los voluntarios y que practiquen el contar usando el mapa, promover comentarios sobre sus partes favoritas del cuento, luego permitir que todos hagan su propio mapa de forma independiente, cuenten su historia en parejas y brinden comentarios sobre sus historias. Otra forma de trabajar los contenidos de las asignaturas es la historia como parte del contenido. Podemos usar una historia que sirva de ejemplo o ilustración para facilitar el entendimiento de un tema. Por ejemplo, si buscamos que los estudiantes compartan, se puede seleccionar un video o un texto que hable sobre la alegría de compartir y buscar que los estudiantes expliquen qué pueden sentir las personas que comparten y qué importancia tiene el tener estos sentimientos dentro del aula. Podemos usar la matriz de trama para trabajar o seleccionar las historias. Por último, se puede trabajar los contenidos de las asignaturas usando historias como estructura de todo el contenido. En vez de presentar una historia en el texto, es estructurado teniendo como base una historia y se explota varios elementos del storytelling, aunque no sean presentados de forma clara, por ejemplo en la gamificación. Ahora hablaremos de 2 modelos para contar historias.
Como primer modelo tenemos a Pixar para contar historias. El estudio de animación Pixar aplica el storytelling con excelentes resultados, siendo el proceso seguido muy sencillo. Primer acto, presentación. Los personajes de sus películas son presentados en su mundo, con toda la rutina sucediendo normalmente hasta que tenemos el evento que anuncia el conflicto. Ejemplo, en el mundo donde vivía Nemo y sus padres en la película Buscando a Nemo. Como segundo acto tenemos a la jornada. Gracias al conflicto se presenta una serie de otros sucesos que se convierten en obstáculos para el protagonista. Cada obstáculo genera uno nuevo y esto sigue sucediendo hasta la llegada del conflicto final. Por ejemplo, en Salvando a Nemo acompañamos la transformación del personaje principal que llega al fondo del pozo antes de lograr su transformación para luego solucionar el conflicto. Tercer acto del modelo Pixar se presenta el cambio, donde Pixar nos presenta a los personajes en su nueva rutina, ahora transformados por la resolución del conflicto, teniendo como base este cambio, el mensaje es transmitido, emocionando e impactando en la audiencia. En el caso de Nemo, su vida con sus nuevos amigos en su arrecife. Otro modelo para contar historias es el viaje del héroe o monomito. Es el modelo básico de muchos relatos épicos de todo el mundo, incluyendo las vidas de Cristo y Buda, las historias de los héroes de la mitología greco-romana y un largo etcétera. Este patrón es descrito por el escritor Joseph Campbell en su obra El héroe de las mil caras, y el proceso de la historia se inicia en un mundo ordinario. Luego hay una llamada a la aventura, que es rechazada por el héroe. Luego se da el encuentro con un mentor o se recibe ayuda sobrenatural. Sucede un primer umbral. Se abandona el mundo ordinario y se cruza el umbral hacia el mundo especial o mágico. El héroe se enfrenta a lo que se conoce como la travesía del desierto. Después se presentan pruebas, aliados y enemigos. Hay un acercamiento donde el héroe va superando las primeras pruebas de su camino. Sucede la prueba decisiva. Tiene lugar el momento más crítico, que es una prueba de vida o muerte. Luego se presenta la recompensa, donde el héroe se ha enfrentado a la muerte o se ha sobrepuesto de su miedo. Entonces llega la recompensa. Finalmente ya suceden un conjunto de elementos como el camino de regreso, donde el protagonista tiene que volver al mundo ordinario. Hay la resurrección o iluminación, que es el camino de vuelta. Tiene lugar otra prueba decisiva y finalmente el regreso con el elixir. El héroe toma conciencia del conocimiento adquirido, del poder que tiene, que usará para ayudar a otros en el mundo ordinario. Los relatos digitales. La narrativa digital es una forma de narración personal que combina simultáneamente la voz, imagen y texto para contar una historia típicamente corta. La narración digital brinda la oportunidad de participar en múltiples alfabetizaciones y de aprender nuevas habilidades, tanto narrativas como del área informática. De esta manera, la narrativa digital requiere de capacidades que van más allá de la escritura y la oralidad, exigiendo capacidades técnicas y de participación de varios autores, transformando radicalmente la idea del autor, porque ya no existe uno solo o unos pocos, sino que varios que colaboran para la producción, donde la capacidad de integración multimedial potencia las capacidades narrativas y toma prestadas definiciones de otras disciplinas como las de dirección, producción, arquitectura o ingeniería. Y en el caso del lector, se transforma en un agente importante en el rumbo de la narración. Las capacidades de interacción e interconexión permiten que el receptor actúe sobre el flujo de la obra y aporte sus propias interacciones sobre el producto hipermedial, logrando una interactividad de alto nivel. El uso de la narrativa digital demanda el desarrollo de diversas habilidades, como la comunicación escrita, la comunicación oral, la comunicación audiovisual y la comunicación multimedial, y también de conocimientos técnicos para el manejo de aplicaciones informáticas, tanto para presentar la narrativa como adaptarla a los diferentes medios, como la televisión o la radio, el cine, los sitios web, también las redes sociales. Uso de los relatos digitales en el aula.
Existen varios aspectos para usar la narrativa digital en las aulas. En primer lugar, sobre el área de comunicación, ya que permite desarrollar la expresión oral y o escrita en los estudiantes, así como permite la construcción de la identidad de los estudiantes en sus diferentes etapas de desarrollo. Además, permite la alfabetización digital al facilitar el uso de herramientas y de expresión y representación digital. También el uso crítico al tener que tomar decisiones sobre la forma de presentar y el uso de la expresión adecuada para construir mensajes a la hora de preparar sus diferentes narrativas. Dentro del aula, la narrativa digital implica usar la competencia 28 del Currículo Nacional de Educación Básica. Se desenvuelve en entornos generados por las TIC y reconocer los procesos de producción de objetos virtuales cuyo proceso debe ir desde un dominio básico hacia el conocimiento de sus complejidades para idear, preproducir o planificar, producir, editar y distribuir narrativas digitales como productos o piezas de arte, marketing, comunicación, ciencia, educación, entre otros que van a ser requeridos luego de que el estudiante salga de la educación básica. Existen diversos recursos que podemos usar en el aula. A continuación presentamos algunos. Caso práctico. El profesor Juan está a cargo del curso del 6º grado y del área de ciencia y ambiente y debe desarrollar el tema de fuerzas que actúan sobre un puente. Para ello usará la metodología del storytelling. Veamos cómo desarrollará este trabajo. Se trabajará en principio sobre 5 pasos dentro del aula. Primero, definir el objetivo curricular. Segundo, elegir la tarea o proyecto. Tercero, diseñar las actividades pedagógicas. Cuarto, desarrollar la instrucción y finalmente realizar la evaluación. Al trabajar el primer paso, se define el objetivo curricular. Se debe pensar en el curso, la competencia y capacidades y tema a trabajar. Por ejemplo, con los estudiantes del 6º grado de primaria se selecciona la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, del área de ciencia y ambiente. El tema elegido versa sobre estructuras rígidas y el funcionamiento de las fuerzas en un puente. Como segundo paso, se elige la tarea. Los estudiantes investigarán sobre las fuerzas involucradas en la construcción de puentes y medirán las fuerzas que actúan sobre una variedad de tipos de puentes que se pueden modelar en el aula. Para ello, los estudiantes escucharán las historias sobre el hijo de un granjero que es enviado a cuidar de unas ovejas en un prado aislado, al que solo se puede acceder por un puente. Cuando el puente se cae, el hijo debe construir otro para llevar a las ovejas a su casa. La historia quedará literalmente en suspenso y los niños deben inventar su propio final para salvar a las ovejas. De esta manera trabajamos 2 tareas: investigar sobre las fuerzas que actúan sobre un puente y construir el final de una historia basadas en el conocimiento sobre construcción de puentes que han logrado desarrollar los estudiantes. Como tercer paso, diseñamos las actividades en el aula. Se prepara la historia definiendo su título, mapa y contenido. Y se planifican las actividades del curso, como investigar sobre Ishmael Kingdom, un pionero en la construcción de puentes,
aprender sobre diferentes diseños de puentes, elaborar diferentes puentes con papel, cinta adhesiva e hilo, investigar qué fuerzas actúan, medir la masa que pueden soportar antes que el papel se arrugue o la cinta ceda, preguntarnos cuál puede aguantar más, relacionar la masa sostenida con la forma o disposición que resiste la mayor fuerza de los diseños de los puentes, crear el final de la historia con lo aprendido sobre los puentes. Como cuarto paso, que corresponde a la instrucción, el profesor saluda a los estudiantes y da el marco de trabajo, las normas de convivencia. El profesor cuenta la historia que titula El puente de Marco, contando sobre las cualidades de Marco, su fuerza, su necedad y el profundo amor por sus ovejas. Cuando pasa sobre el río, describe el río con bastante precisión, su ancho y la rapidez con que fluye. También los hechos cuando los corderos se separan de sus madres. El profesor se asegura de describir dónde están las ovejas y los corderos, y luego evoca su pánico. Finalmente se describe el primer puente construido por Marco, con precisión para que toda la escena pueda ser visualizada claramente por la audiencia. Orillas del río, un río y un puente hecho de 2 tablas largas y 100 cortas clavadas, y con un pare sorpresivo de la historia. ¿Qué harías si tú fueras Marco? Siguiendo con la instrucción, luego de la pregunta ¿qué harías?, el profesor debe iniciar una conversación con los estudiantes e invitarlos a estudiar el diseño de puentes contestando a la pregunta ¿cómo se inició el diseño de puentes? ¿Qué rol jugó Ishbal Kingdom? ¿Qué fuerzas actúan sobre los puentes? ¿Cómo sería el puente que debería construir Marco? ¿Podemos hacer un puente para él y sus ovejas? Luego buscar con la clase, construir y medir la resistencia a la masa de los puentes elaborados con papel, cinta e hilo, y formular la tarea, elaborar el final del cuento y grabar la historia completa con sus propias palabras en una aplicación llamada Flipgrid. Finalmente, como último paso, tenemos a la evaluación. La evaluación formativa debe ser constante en la clase. Demanda la retroalimentación para fomentar la investigación sobre el tema, en este caso sobre los puentes. Se busca la reflexión sobre aprendizajes de parte de los estudiantes y del mismo docente, y se plantea una serie de recomendaciones sobre la forma de contar la historia completa, donde el estudiante incide sobre las características del puente construido para que pasen las ovejas de Marco, reforzando lo aprendido. Conclusiones. El storytelling es una metodología que puede ser usada para desarrollar las capacidades comunicativas, la seguridad emocional y las habilidades sociales. Segunda conclusión, el storytelling permite transmitir información, también sirve para estructurar y recordar mejor la información que se va a comunicar. El storytelling digital aprovecha el avance de las herramientas TIC para elaborar mensajes multimediales y que puedan llegar a un número diverso de personas. Finalmente, tanto el storytelling como el storytelling digital en el aula permiten que los estudiantes construyan entendimiento de lo que aprenden mediante historias, así como facilitan la comunicación de lo aprendido. Muchas gracias por su participación.